Dios les bendiga, hermanas. Gracias a Dios, una vez más podemos tener una reunión aquí para las damas, y los caballeros están, para quienes no saben, los hermanos están aquí a la vuelta. Bueno, es un decir, ¿verdad? No están a la vuelta, pero casi a la vuelta de la iglesia. Están en una reunión para ellos también, específicamente para los caballeros. Este sería el momento, si alguna de ustedes quieren, los lugares de adelante están reservados para los días domingo, pero hoy pueden sentarse donde a ustedes les quede mejor. Y aquí adelante está vacío, entonces prometo no hacerles preguntas. Si quieren pasarse, por favor, aprovechenlo. Aquí está la hermana Alicia, la hermana Norma está muy solita. Si quieren acompañarlas, este sería el momento para pasarse, por favor. ¿Sí? Las animo a pasarse porque saben que me ayuda. No hay como tener, para quien predica, tener las filas vacías adelante, es como que todas se fueron para atrás. No les voy a hacer preguntas. No les voy a hacer preguntas. Muy bien, Paola, gracias, gracias. Dios las bendiga. Bueno, y vámonos, por favor. Tomé 5 minutos antes, un poquito antes el micrófono, porque pues vamos a estudiar lo que pues ya no sé cuántas han estado llenando sus guías. Es trabajo, es bastante, pero qué bueno. Háganlo con todo su entendimiento puesto con la idea de aprender más. Así es de que vamos a aprender acerca de la reina Esther. No necesitan abrir su guía porque no vamos a seguirla en este momento. De hecho, pues yo voy a compartirles una cosa, o sea, algo más para ampliar todavía más lo que es el tema de la reina Esther y pues el llamado de la novia y su preparación para las bodas del Cordero, porque no solo de nada nos sirve solo aprender o repasar o hablar de la historia de la reina Esther, sino que necesitamos aprender cuál es el mensaje que Dios tiene detrás, pero para que nosotros podamos estar preparados para las bodas del Cordero. Amén. Así es de que, por favor, vámonos a Éxodo, no a Esther, a Éxodo, capítulo 19, versículo 1. Y cuando lo tengan me dicen amén. Bueno, voy a empezar y las que no lo tienen, corran. Versículo 1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel, permítame, cerremos nuestros ojos. Señor, te pedimos que unjas tu palabra en esta mañana y que nos abras los ojos del entendimiento, Señor. Danos la porción que tienes para cada una. Señor, cada una de nosotras somos individual, somos diferentes, Señor, pero tú sabes cuánto y qué necesitamos cada una, Señor, de las que estamos aquí y de los hermanos que están aquí. En el nombre de Jesús pedimos que tu Espíritu unja tu palabra, sopla, Señor, sobre la verdad que vamos a escuchar para que pueda hallar cabida en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. No me voy a meter ahí porque eso es maravilloso, pero en el mismo día llegaron, imagínense, 600,000 hombres, más mujeres, niños, cosas y animales, etc. Pero dice, versículo 2, habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Luego, versículo 3, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, ahora, vean esto tremendo, este es un paréntesis. Ven cómo dice, Jehová lo llamó desde el monte. Nunca olvidemos, Dios está arriba en los cielos y nosotros aquí abajo en la tierra. Diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído hasta, ¿qué dice? A mí. Todo lo que Dios hizo es para atraerlos, acercarlos a Él mismo. Y pues aquí en la pantalla tenemos esto y dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas del águila. Y pues lo primero que Dios hizo, ahí está. Lo primero que Dios hizo, si se recuerdan, pues todos lo sabemos muy bien, porque no solo lo recordamos, todas nosotras hemos tenido esta experiencia, pero no como ellos de manera literal. Pero la sangre de la Pascua, la sangre que ellos pusieron en los postes y en el dintel de las puertas de sus casas, era para cubrir su casa, para que el ángel de la muerte brincara, ¿sí? Y no se pasara
esa casa y no hubiera muerte sobre esa casa cuando fue la plaga de los primogénitos, de la muerte de los primogénitos. Pues eso no es otra cosa más que representa la sangre de Jesucristo y la salvación que nosotros obtuvimos a través de la sangre de Jesús. Pero les dice, vosotros visteis lo que hice en Egipto. Y aquí estamos viendo, lo que Dios hizo en Egipto fue darles la sangre de la Pascua para que no viniera la muerte sobre ellos y ellos pudieran estar listos para partir de Egipto e irse a la tierra que Dios les iba a dar. Y luego, cuando ellos llegaron, si se recuerdan, pues luego siempre iba con ellos la nube de fuego de noche y la nube de día como sombra, ¿verdad? Dios es perfecto porque de noche ahuyentaba a los animales, las fieras, etcétera, y de día pues les daba sombra porque estaban en el desierto. Entonces, solo es para que recordemos qué son las cosas que Dios les dio en Egipto. Y luego les dio, se recuerdan, el paso por el Mar Rojo, que representa para nosotros el bautismo en agua. No dije aquí, pero es muy obvio, ¿verdad? Esta experiencia representa el bautismo con el Espíritu Santo y esta experiencia representa el bautismo en agua. Entonces, volvamos al versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído hasta mí. Es que estoy tratando de ver otra cosa, perdónenme, al mismo tiempo. No, está bien, eso está bien. O sea, Dios les está diciendo, recuerden, ustedes vieron con sus propios ojos lo que yo hice. Los saqué de manera milagrosa, lo que hice a los egipcios. ¿Qué hizo a los egipcios, hermanos? Cuando pasaron por el Mar Rojo, ¿se recuerdan que Dios les dijo, los egipcios que ven hoy nunca más los volverán a ver? Y efectivamente los egipcios se ahogaron porque ellos pasaron en seco, pero los egipcios creyeron que iban a pasar en seco, pero no. Dios dejó caer las aguas sobre ellos y ellos se ahogaron, se murieron. Pues eso representan, hay muchas cosas, muchos principios que podemos ver ahí, pero pues estamos solo edificando para llegar a la reina Esther. Entonces les dice, ustedes vieron todo lo que yo hice por ustedes. ¿Estamos? Ok. Entonces versículo 5, que sigue, dice, ahora pues, fíjense que yo ayer, de alguna manera esta palabra como que cobró otra vida para mí. Ahora pues, ¿qué significa ahora? O sea, ¿qué nos da ahora? Sí, presente. Pero ¿qué otra cosa? A mí me da la impresión de movimiento. O sea, ahora. ¿Qué sigue? ¿Qué vas a hacer? Entonces, de aquí en adelante. O sea, está como marcando algo. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mis mandamientos, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Versículo 6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. O sea, regresando al versículo 5, hermanos, lo que les está diciendo es, ya tienen la salvación, ya tienen el bautismo con el Espíritu Santo, ya tienen el bautismo en agua, pero pregunto, ¿ya se casaron con el Cordero? En el caso de Israel, ¿ya llegaron a la tierra de Canaán? No. Y eso es lo que siempre en este lugar lo repetimos una y otra vez, y hermanos, se los vuelvo a decir. Salir de Egipto no significa que en automático yo ya estoy en Canaán. Salir de Egipto me libró de Egipto, o sea, salir de Egipto es haber salido del mundo. Ya nosotros si recibimos a Jesús en nuestro corazón, habiendo obtenido la sangre de la Pascua, recibimos el Espíritu Santo y somos bautizados en agua, entonces ya nosotros ya no estamos en Egipto, pero aún no hemos llegado a Canaán. Y este llamado que Dios le dijo, ahora pues, ya salimos de Egipto, por eso les repitió, ustedes vieron lo que yo hice con los egipcios, ustedes vieron con sus ojos cómo yo los saqué. Y luego dice, ahora pues, si diereis oído, Dios establece los requisitos para este llamado, porque aquí atrás vimos, Dios llama a la nación de Israel, pero como dijo mi esposo el domingo, o sea, el llamado no es salir, el llamado es llegar. Entonces, solo porque salimos no significa que ya llegamos, este es el llamado. Ahora, y Dios nos da los recursos para poder llegar a donde Él nos está llamando. Pero también no solo nos llama, el llamado no es gratis. La salvación, el bautismo en agua, el bautismo con el Espíritu Santo es un don que Dios nos dio.
es gratis para nosotros, no fue gratis para él, pero es algo que recibimos por don, no hacemos nada para recibirlo. Pero ahora que viene el llamado para llegar a Canaán, representando la esposa del Cordero, aquel grupo de gente que va a unir su voluntad a la voluntad de Jesucristo, del Señor Jesucristo, entonces necesita escuchar bien cuáles son los requisitos para poder cumplir con ese llamamiento. Porque no es solo un llamado y ahí estamos ya todos. Es un llamado que Dios nos hace y el llamado es para todos. El llamado es para todos, lo vamos a ver aquí en el versículo 6. Pero Dios nos da los requisitos y dice, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis, aquí dice, esa es la recompensa, mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahora miren qué maravilloso es esto. Dice, mía es toda la tierra. O sea, Dios ya lo tiene todo. Pero aunque toda la tierra es suya, Él quiere un grupo de gente, aquellos que quieran, porque Él llama a todos, que estén más cerca de Él. ¿Verdad? Entonces, versículo 6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esa es la recompensa. ¿El requisito cuál es? Oír y obedecer. Porque la palabra oír, que lo hemos oído bastantes veces, bastante aquí, es escuchar inteligentemente con la intención de obedecer, con la intención de hacer algo con lo que estoy escuchando, ¿verdad? Y guardar es la misma palabra que hacer un cerco de espinas, ¿verdad? Poner un cerco de espinas, esa es la palabra guardar. Entonces, ¿cuál es el requisito? Oír y guardar, o hacer. U obedecer. Entonces, y la recompensa es especial. Seremos un especial tesoro. Ahora, hermanos, Dios sí tiene favoritos, pero no depende de Él, depende de nosotros. Aquellos que atendamos a lo que Él nos está pidiendo para poder llegar a donde Él nos llamó a llegar. Y miren, no llamó únicamente a los sacerdotes, a los príncipes, llamó a toda la nación. ¿Qué significa eso? Que Dios nos llama a todos. El llamado es para todos. Por eso no era el plan de Dios tener reyes en Israel. Ellos pidieron rey como todas las naciones a su alrededor. Pero Dios los había llamado a ellos a ser, dice, un reino de sacerdotes, de gente santa, gente apartada. Entonces, ¿qué implica reino? Pues reino, ¿verdad? El rey es para reinar, para conquistar. ¿Y cuánto de eso se ha formado en nosotros? ¿Cuánto estamos conquistando nosotros nuestra vieja naturaleza? ¿Cuántas actitudes ya hemos conquistado nosotros o estamos conquistando? Ojalá, de eso se trata. Sacerdotes, que ministremos a Dios en oración, en alabanza, ¿verdad? Con nuestras elecciones, con nuestras entregas. Y luego, gente santa. Representa, pues sí, está hablando de gente apartada. Santo significa apartado. Y cuando decimos, eso nunca se me olvida, cuando lo explicó mi esposo, a mí me marcó la vida, me recuerdo, fue algo impactante para mí. O sea, Dios es santo, apartado. ¿Apartado para qué? Me acuerdo que, si se recuerdan ustedes, apartado para amar. Eso es lo que significa que Dios sea un Dios santo. Él está dedicado para amar. Pero ahora, entonces todo esto es el llamado que Dios nos hace. Estamos conquistando, estamos reinando, estamos ministrando a Dios nosotros como sacerdotes, estamos siendo gente apartada. Ahora miren, es muy obvio que no todos los cristianos están practicando eso, porque no todos los cristianos están venciendo orgullo, enojo, dígase, etcétera, ¿verdad? Y luego tampoco todos los cristianos que existen pues han aprendido a ministrar a Dios como debemos, ¿verdad? Por supuesto que ese es el deseo de Dios, pero gente santa apartada, no todos son apartados. Y hoy en día es cuando menos se predica de ser cristianos apartados, separados. Dice gente santa. Es un grupo de gente santa. Entonces, decir que queremos casarnos con Jesús significa que estamos dispuestos a practicar esto, porque dice, si oyereis hoy mi voz, yo quiero que ustedes sean un reino, un pueblo, que seamos reino de sacerdotes, gente santa, etcétera. Amén. Entonces dice, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora, maravilloso, ¿sí o no? Ahora, ¿qué pasó después? Entonces, bueno, Israel acepta el llamado. Éxodo, ahí mismo 19, versículo 8, y dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos.
Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Ahora, hermanos, yo puedo imaginarme eso cuando nosotros escuchamos aquí la palabra de Dios. Con todo el corazón decimos amén, ¿sí o no? Decimos amén y eso quiero. Y todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. El asunto es que no es solo decirlo, sino que dice, si oyeres, oí mi voz, si oyeres inteligentemente, con toda la intención de practicar lo que estamos aprendiendo y guardares mi pacto, ¿verdad? Entonces, dice, la nación dijo sí. La nación de Israel aceptó el llamado. Y déjenme recordarles que el paso por el Mar Rojo representa significa, ¿verdad? Es como en el momento, el desposorio que hubo entre el Señor Jesucristo y su nación, en el caso de Israel. Pero el bautismo en agua para nosotros, por así decirlo, es como el desposorio, es donde nosotros quedamos comprometidos con Él. Pero aquí el Señor está diciendo, ok, ya nos comprometimos, este es un compromiso oficial. Y Dios les dice qué es lo que Él espera de su pueblo y luego les dice qué es lo que Él les va a dar, cuál es la recompensa. Y luego les dice qué es lo que van a hacer, esa es la recompensa. Sacerdotes, reyes, ¿verdad? Gente santa. Y entonces, ¿qué dice Israel? Sí, eso queremos. Sí, estamos dispuestos, Señor. Ahora veamos qué pasó. El precio del llamado, 19:10, ahí mismo, dice, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Ahora, esto es tremendo, hermanos, porque pues no se trata, en el caso de ellos, obviamente estaba hablando de vestidos, sus vestidos literalmente hablando, físicos. Les pidieron que fueran a lavar sus vestidos. Acuérdense que venían de Egipto y tampoco es que vieran torrentes y ríos y vieran regaderas, pero no es solamente lo de afuera, obviamente. Pero miren qué impresionante el detalle que Dios les pone. Y les dice, di al pueblo, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. ¿Por qué? Porque Dios va a descender en el monte y Dios les va a decir los votos matrimoniales. Entonces les dice, los llama, los saca de Egipto, los llama a llegar a Canaán, les dice cuáles son los requisitos, luego les dice cuáles son las recompensas, pero luego los manda ok, ellos dicen que sí, Señor, sí, yo sí quiero. Ok, entonces ahora lo que sigue es santifícalos, que laven sus vestidos. Y miren qué tremendo es la palabra santificarse, es estar limpio, es purificar, ¿verdad? Y lavar los vestidos. Vámonos por favor a Apocalipsis 22, pero vamos a regresar a Éxodo. Apocalipsis 22:14. ¿Lo tienen? Miren lo que dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Hasta me da escalofríos. ¿Cuántos de nosotros queremos entrar por esas puertas, hermanos? ¿Cuántos de nosotros queremos llegar un día no muy lejano, ¿verdad? Y entrar a la nueva ciudad o ser parte, porque al final la esposa es la nueva ciudad, y encontrarnos con nuestro amado Señor, aquel al que ama nuestra alma. Pero en la versión 1909 les voy a leer lo que dice. Dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. ¿Qué les parece? O sea, lavar las ropas es guardar los mandamientos. O sea, lo que significa que no nos está hablando de ropas, de estas ropas, está hablando de nuestras vestiduras, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos lavamos la ropa? Con la palabra, guardando su palabra, guardando su verdad. Por eso dijo, si oyeres y guardares, si oyeres y guardares mi pacto. Entonces, lo primero que mandó al pueblo de Israel fue a que lavaran sus ropas, representando esto, que la palabra es la que nos lava. Amén. Amén. Bueno. Y lavar sus vestidos, ok. Ahora la pregunta es, ¿qué pasó con Israel? Vámonos a Deuteronomio. Ahí lo tienen, capítulo 32, versículo 15. Quisiera poder leer todo porque dan ganas de leer todo, pero pues no nos daría tiempo. Entonces voy a brincarme hasta el versículo 15 y me dicen cuando ya lo tengan. ¿Sí? Qué rápido. Deuteronomio 32, versículo 15. Y está hablando de Israel. Pero ¿saben qué? Sí les voy a leer
versículo 4. Él es versículo 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Aquí ya está hablando de aquellos que hace poquito acaban de decir, todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Entonces dice, y por supuesto nos parecemos, ¿verdad? Y dice, versículo 6, ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? En fin, ahora vámonos al versículo 15, porque si no sigo leyendo, porque todos los versículos son impresionantes. Pero dice, pero engordó Jesurum y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Pero si acaban de decir, todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Menospreció a la roca de su salvación, como ya no estaban en Egipto, como ya no eran esclavos, como ya no estaban padeciendo lo que estaban padeciendo. Entonces, y ya habían pasado al otro lado del Mar Rojo. Y miren, con qué facilidad menospreciamos. Y dice, menospreciar a Dios es menospreciar su palabra cuando no guardamos sus mandamientos. Pues este es un comentario de la señora Susi de Estar. Pues es lo que yo puse aquí. Pero bueno, dice, leamos, sigamos en el 16, dice, le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios. O sea, pero y si Dios les acaba de dar, no terminamos de leer, pero en el monte, cuando el pueblo se santificó, ¿qué fue lo que Dios hizo? ¿Se recuerdan? Les dio los 10 mandamientos, los votos matrimoniales. Dios les dijo, yo soy Jehová tu Dios. En otras palabras, me haréis Dios, tu Dios, y empieza a darles Dios todos los mandamientos. No son otra cosa más que los votos matrimoniales. Y ellos dijeron, sí, todo eso queremos. Y aquí dice que lo movieron a celos con dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios. Y a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían tenido vuestros padres. Versículo 18. De la roca que te creó, te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin. Porque son una generación perversa, hijos infieles. Wow. Tremendo, ¿o no? Ahora, ahí mismo en el 32, versículo 29, y les voy a compartir uno de mis versículos favoritos de la Biblia. Dice, ojalá fueran sabios que comprendieran esto. Ahora, hermanos, leamos eso para nosotras. Ojalá seamos sabias. Ojalá yo sea sabia que comprenda esto. Y dice, y se dieran cuenta del fin que les espera. O sea, ¿cuál es el fin que nos espera dejar a Dios cuando dejamos a Dios? ¿Verdad? Versículo 30 dice, ¿cómo podría perseguir uno a 1000 y 2 hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado? Este es uno de los versículos que a mí me conmueve mucho y me toca muchísimo. Y les voy a decir qué es lo que me conmueve. Porque dice, ojalá fueran sabios y se dieran cuenta que cuando dejan a Dios, que cuando dejamos a Dios, que cuando le damos la espalda a Dios, que cuando nos olvidamos de la roca que nos creó, que cuando nos olvidamos de lo que le acabamos de decir, sí Señor, yo quiero eso para mí, con mis palabras, y nos olvidamos de obedecer o de hacer lo que dijimos. Dicen, ¿cómo podrían perseguir uno a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? Y lo dice la palabra y lo repetimos. Uno hace huir a, ¿cuántos han repetido ese versículo? Uno hace huir a 1000 y 2 a 10,000. Ahora, hermanos, en lo natural, ¿eso es real? O sea, por eso Dios les está diciendo, razonemos bien. Si Dios dice, si su roca no las hubiera vendido, si Dios no nos entrega el enojo, ninguna de nosotras aquí puede vencer el enojo. Jamás. Es Dios el que nos entrega a nuestros enemigos internos. ¿Cuántas aquí hemos luchado con temores, con enojo, con orgullo? No se diga más, ¿verdad? Sabemos muy bien.
Pero hermanas, y vamos al Señor y le decimos, Señor, líbrame de este temor, Señor, líbrame de este enojo, Señor, líbrame de esto. Y Dios nos ha librado, sí o no, con las dos manos. Les digo yo, Dios, ¿cuánto me ha librado Dios a mí? No soy perfecta aún, sigo lidiando con eso, pero de cuando empecé para acá, yo les puedo decir cómo Dios me ha entregado a muchos enemigos y pues específicamente les he contado en el pasado, pero el enojo, todos de niñas crecemos, venimos recogiendo enojo. Y si no lo recogió de niña, lo recoge de adulto, pero todos venimos jalando muchas cosas, pero es por darles un ejemplo, el enojo. Pero yo puedo decirles, yo no hubiera tenido manera de vencer ese terrible gigante del enojo si Dios no lo hubiera vendido, si Dios no me lo hubiera puesto, me lo hubiera entregado. Entonces dice, no se olviden que sin Dios no podemos vencer nada. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido, hermanas? Dice, y recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces el poder para vencer, para prevalecer, para reinar, para conquistar, viene de Dios. Entonces por eso dice, si fueran sabios se darían cuenta que lo que tienen es porque yo se los di. Pero aquel que me da la espalda, ¿con qué se queda? Tremendo, ¿no? Entonces dice, ahora, bueno, vámonos por favor a Deuteronomio 32:21. Entonces Israel menospreció el llamado. Después de que Israel menospreció el llamado, veamos qué pasa, versículo 21. ¿Lo tienen? Díganme amén. Muy bien. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Y ahí entramos nosotros por la gracia de Dios. Démosle un aplauso al Señor. Ahí es donde entramos nosotros. Dios los movió a celos a la nación de Israel con un pueblo que no era pueblo, con nosotros que siendo gentiles, Dios nos extendió el mismo llamado. Ahora, Dios nos extendió el mismo llamado y el mismo camino que el pueblo, la nación de Israel recorrió, nosotros hemos recorrido. Salimos de Egipto, el Señor nos dio los recursos para llegar, el Señor nos hace el llamado, nos dice cuáles son los requisitos, nos ha dicho cuáles son las recompensas. Ahora nos corresponde a nosotros, ¿qué dice? Santificarnos y guardarnos y procurar ser gente santa y apartada para Él y caminar. Amén. Muy bien. Entonces ahora sí vámonos a nuestro tema. Y vámonos por favor al libro de Esther. Al libro de Esther. Muy bien. Y por favor, le voy a pedir favor a las personas que me van a ayudar, que estén listas, especialmente la primera. Y Sammy, te agradezco, por favor. Ok, vamos, antes de eso voy a leer. Vámonos al libro de Esther, capítulo 1. No lo voy a leer todo porque pues tampoco nos da tiempo para todo, ¿verdad? Entonces, yo te doy la señal, Sammy. Vamos a hacer una demostración aquí y, por favor, pues estemos atentos. Pero yo les voy a dar un poco vamos a ver el cuadro grande, ¿verdad? Porque no podemos leer absolutamente, es demasiado. Pero léanlo en su casa o seguramente ya lo están leyendo porque están llenando su guía. Pero el rey Asuero, solo voy a leer los primeros versículos. Dice, aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India. Por cierto, dice los comentarios, Asuero es el nombre hebreo porque era Jerjes. Pero dice, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincia, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino y el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. O sea, fueron 180 días, son 42 meses, si lo hice bien, al final son 3 años y medio, pero ese no es el tema. Entonces, este rey pues era un hombre totalmente rico y él lo que hizo fue llamar a todos los príncipes de toda la región para mostrar las riquezas de su gloria, de su reino. Y si se recuerdan,
hizo un banquete, pues es tremendo, 180 días. Algunos comentaristas dicen que no creen que han sido 180 días literales, porque ¿quién puede estar en banquete así tanto tiempo? No sé. Pero el hecho es que al final de estos 180 días, él hizo otro banquete de 7 días. Y ahora vámonos al versículo, y ahora sí vamos a estar listos. Versículo 9. Asimismo la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa del rey Asuero. El 7º día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mehumán, Bizta, Arbona, Bigta, Abagta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. En otras palabras, no estaba completa su riqueza si él no mostraba a su reina. Ya. Pueden ver para atrás si desean. Gracias, Ana. Muy bien. Recuerden que es una demostración, ¿verdad? Ella está actuando. Ella no es así. Un aplauso, por favor. Es para que lo entendamos mejor. Y bien. Ahora, sigo. Mandó 7 eunucos, porque tenían que llevarla en litera, obviamente, por eso eran 7 eunucos. Imagínense, la tenían que subir a la litera y ella tenía que ponerse su traje real, su corona real, porque el rey la mandó a llamar. Ahora leamos versículo 12. Dice: mas la reina Vasti, que por cierto Vasti, dice en los comentarios, dice, no necesariamente era su nombre, sino era un título que significaba la mejor. Pero bueno, dice: mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Voy a dejar parada un ratito aquí a la reina Vasti, después la vamos a dejar que se siente, pero que no queremos que se canse la reina. Pero, ¿se imaginan ustedes? Vean ese cuadro. Si seguramente ustedes han leído el libro, todo el libro de Esther, pero la historia, cuando ya Esther llega a ser reina, se recuerdan que ella sabía muy bien que quien se presentaba delante del rey sin haber sido llamada, ¿qué pasaba? Y ella aún así tomó el riesgo, porque pues conocemos la historia. Y aquí es al revés. Aquí el rey mandó a llamar a su reina, no a la reina, a su reina, y la reina dijo: no voy. Ahora, me impresiona, eso me impresiona. O sea, ella tenía que haber sabido que se estaba arriesgando. Pero ¿qué la hizo a ella llegar a poder decir, no voy? ¿Se imaginan? Yo me pongo a pensar, o sea, estaba toda la gente, todos aquellos príncipes y todo, y el rey la iba a mostrar. En otras palabras, iba a presumir de su reina. Ella era la culminación de la riqueza de todo ese reino, y sin mostrar a su reina no estaba completo. Entonces, cuando ella dijo que no iba, pues ya sabemos, ¿verdad? El rey se enojó y aún así le consultó a los demás que qué había que hacer. Y me da risa, porque ustedes lo leen y dice, uno de ellos le dijo: rey, pues fíjate que no solo para contigo pecó la reina, porque si ya tú no haces algo, todas las esposas o todas nuestras esposas se van a parar y van a tomar fuerza y van a hacer lo que hizo la reina Vasti. Pues dicho de manera explicativa. Entonces, pues el rey dijo, pues aceptó el consejo y sabemos lo que pasó, ¿verdad? Vamos a dejar que se siente la reina. Muy bien. Y lo que le dijeron, pues solo para hacer historia, porque no podemos leer todo, pero lo que le dijeron fue: rey,
Bueno, mejor leamos esta porción. Ahorita les digo. Bueno, y 16. Y dijo Memucán, delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo, el rey Asuero mandó a traer delante de sí a la reina Vasti y ella no vino. Y miren, aunque no habían teléfonos celulares ni redes sociales, pero las noticias llegaban. Tarde o temprano las mujeres se hubieran enterado de lo que pasó. Y a mí lo que me impresiona, y aquí les puse, obviamente la reina Vasti pues llegó con esto, ¿verdad? Ella ya se creyó independiente, porque si ustedes lo ven, ella era la reina del rey Asuero. Ella no llegó a ser reina solita, ella, ¿o sí? Porque él era rey, es que ella fue hecha reina. Entonces, en el caso de la reina Vasti, a ella se le olvidó de dónde venía su prestigio, porque ella tenía un vestido real, porque ella tenía una capa real, porque ella tenía una corona. Se independizó, por así decirlo. Y hermanos, ¿cuántas veces a nosotros se nos olvida que si somos algo, que si tenemos algo y que si hemos logrado vencer cosas en nuestro interior es porque somos, pues porque tenemos un Señor, un Rey de Reyes, un Señor de Señores? ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Y el problema es que cuando nosotros escuchamos este mensaje de la esposa del Cordero, podemos tener la tentación de pensar que somos lo que oímos. Podemos pensar que ya somos aquello que hemos aprendido y entonces nos independizamos y pensamos que ya no necesitamos del Señor. Y no estoy diciendo que digamos, no, yo no necesito de Dios. No, pues no lo decimos así como la reina Vasti se atrevió a decir, no, pero ¿cuántas veces tomamos decisiones sin consultar a Dios? ¿Qué es eso? Independencia. ¿Cuántas veces vamos y hacemos y venimos sin irle y preguntarle, Señor, ¿es tu voluntad? ¿Es lo que tú quieres? ¿Es lo que tú deseas de mí? Tendemos a la independencia. Y pues de niños crecemos buscando la independencia y cuando somos adultos la alcanzamos, pues, ¿verdad? Pero en el Señor es al revés. Venimos al Señor totalmente independientes de Él, pero debemos procurar entregarle al Señor, rendirle al Señor nuestra independencia. ¿Qué es eso? A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. ¿Qué es la independencia? Yo hago lo que yo quiero. ¿O no? No lo decimos, hermanas, con nuestras palabras, pero sí lo decimos con nuestras actitudes. ¿Verdad que sí? Amén. Y luego al final pues hizo su voluntad. La reina Esther hizo lo que ella consideraba, no voy. Y ella tenía un banquete para las mujeres, ¿en dónde? ¿Quién se acuerda qué dice? Ya lo van a leer. En la casa real. O sea, la casa del rey. Ella pudo hacer banquete ahí porque ella vivía en la casa real, porque era la reina del rey Asuero. Entonces, y no fue obediente. ¿Y qué acabamos de leer en Deuteronomio? La reina Vasti representa a la nación de Israel. Es exactamente lo que hizo la nación de Israel. Dijeron, sí, o sea, sí, le dijeron al Señor, sí, todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Pero luego ya no cumplieron, ya no escucharon con atención y ya no obedecieron. Y la reina, aunque ya era reina, ya estaba ahí, pues se confió. Dijo, pues ya soy reina, de aquí nadie me saca. Pues no funcionó así, ¿verdad? Y se recuerdan lo que le dijeron, le aconsejaron todos los príncipes, es rey. Creo que la reina Esther Vasti debe ser destituida, que ya no venga ella más a ti. Y entonces, pues sí, después le sugirieron que buscaran a otras jovencitas para que el rey pudiera escoger otra reina. ¿Y qué acabamos de leer en Deuteronomio 32:21? ¿Quién se recuerda? Que dice, yo los voy a mover a celos con un pueblo que no es pueblo. Solo que aquí es al revés, ¿verdad? Aquí estamos hablando de un reino persa, y pues al final la reina Esther era hebrea. Pero vamos a ver aquí cómo funcionó. Ella era reina ya, pero se confió. Ahí está la reina. Ok, más bonita la que tenemos aquí. Pero bueno, ahora vámonos por favor
a Esther, no, perdón, vámonos a Romanos capítulo 9. Romanos 9, 25. Y voy a tratar de un poco más rápido. ¿Lo tienen? Como también en Oseas dice, ¿no? ¿Ya lo tienen? Romanos 9, 25. Vamos. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Maravilloso, ¿no? Maravilloso. Entonces, ahora ahí mismo, pues cerca, Primera de Pedro, este es también tremendo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros, miren, es que la palabra de Dios es impresionante, hermanas. Miren lo que le vamos a leer. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. La nación de Israel, pues pues le dio la espalda a Dios, ¿verdad? No quiso seguir caminando, no quiso guardar la palabra como leímos, los pactos, los mandamientos de Dios. Y vino Dios y les dijo, yo los voy a mover a celos con un pueblo que no es pueblo, y se escogió, por así decirlo, hizo el llamado a otro grupo de gente, a todos aquellos que quisieran ser su esposa, y ahí estamos nosotros. Así es de que ahora, por favor, mi siguiente personaje, ya se imaginan quién es, ¿verdad? ¿No les dan ganas de llorar? De pensar que Dios nos dio la oportunidad a nosotros. La reina Vasti fue destituida y, por así decirlo, tuvo que entregar su capa y su corona, que era lo que la hacía ser reconocida como la reina. Y entonces el rey se consiguió otra esposa. Vámonos, por favor, a Esther. Puedes sentarte. Capítulo 2, versículo 5. Esther, capítulo 2, versículo 5. Había en Susa, residencia real, un varón judío, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, significa estrella, hija de su tío, o sea, era su prima, porque era huérfana, y la joven era hermosa, era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guardia de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él,
por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Ahora, pues podemos imaginar todo este cuadro, ¿verdad? Sale un decreto y sale un aviso y salen a proclamar y a buscar a señoritas, a jovencitas vírgenes y de buen parecer. Y yo me puedo imaginar pues a todas las señoritas que traen a la casa, al palacio real, ¿se imaginan eso? Y todas así como esperanzadas de que un día una de ellas podría ser la reina. Todas fueron llevadas al palacio. Todas estaban allí y a todas les dieron, lo pueden leer ustedes más adelante, pues en su casa, en la tarde, pero a todas les dieron lo que pedían, lo que pidieran. Y eso me causó hasta risa. Hoy o anoche yo me estaba imaginando eso y dije, me puedo imaginar a un montón de señoritas en aquellos salones y les dijeron lo que ustedes deseen. Tomen lo que ustedes deseen. Y yo me dio risa, no sé, me imaginé a las señoritas como en su propia independencia, con su propio razonamiento, con su propia idea de qué es lo que le gusta al rey, no saben. Entonces empezando a buscar cómo arreglarse, y porque les dieron la oportunidad de escoger qué ponerse cuando ellas fueran llamadas, ¿verdad? Cuando les tocara su turno para ir al rey. Y sabemos también por la escritura, lo vamos a leer más adelante, que ellas tenían que prepararse por 12 meses. Ahora, pues no podía hacerlo aquí, ¿verdad? Ponerles aromas de ese tipo porque son fuertes, pero hay ciertos olores que son extremadamente fuertes. Y uno sabe cuando una persona se echó, es mi perfume, ¿qué cosa? Se echó perfume. O sea, uno sabe cuando alguien, ay, qué rico huele. Pero si yo me echo todo esto, les aseguro que nadie se quiere acercar a mí, porque lo van a sentir allá en la puerta, tal vez. Entonces, pero puedo imaginarme en esos tiempos ellas tenían que, no habían regaderas como tal, sino que tenían que meterse en tinas, bañarse, arreglarse. Puedes sentarte en esa, sí. Estar preparándose para que cuando les llegara su turno, ellas estuvieran listas. Pero me impresiona esto porque, pues pienso, ¿verdad? Las señoritas tratando de pensar qué es lo que a ellas les gustaba. Pero bueno, entonces dice, versículo 12. No, perdón, le dieron atavíos, ya lo leímos. Le dieron atavíos y alimentos. Ahora, hermanas, esta palabra atavío significa restregamiento. De ahí viene la palabra fregadero, ¿sí? Lo que pasa es que en Guatemala esa palabra se ha utilizado de otra manera, muy coloquial, pero el fregadero, y de hecho es muy específica, porque cuando se usa esa palabra es porque realmente alguien nos está. O sea, ese es el significado verdadero de esa palabra, ¿o no? Fregadero es porque, no lo voy a decir, pero, o sea, y cuando a veces pasa que alguien sí nos lleva al fregadero y sí nos da una buena restregada, ¿verdad que sí? Pero bueno, la palabra atavíos es eso, restregamiento, jabón o perfumería, figura de detergente, afeite, atavío, medicina. Y pues yo traje esto solo para demostrar, ¿verdad? Pero a Esther, pues Esther, yo se las traje ya como Esther, pero como la reina Esther, pero realmente ella no llegó así al palacio. Todas las señoritas llegaron como eran, con su ropa, con su vestido. Tal vez unas eran más preparadas, habían estudiado más, tal vez otras se cuidaban mejor, pero el hecho es que buscaron señoritas vírgenes y de buen parecer, y las llevaron al palacio, y allí empezaron a prepararlas y a decirles, no, es que yo así soy, y así me salvó el Señor. Sí, el Señor nos amó y nos salvó, pero nos ama todavía más como para dejarnos como nos encontró. Entonces, por eso nosotros no podemos pretender casarnos, llegar un día delante del rey como nosotros somos cuando el Señor nos salvó, porque estábamos llenas de muchas cosas, hermanas, de muchas tinieblas. Recuerden que el Señor nos salvó de la paga del pecado, pero todavía estamos siendo salvos del poder del pecado, y estamos buscando un día ser salvos de la causa del pecado. Entonces todo eso es un proceso, requiere tiempo, no es en un segundo, no es de la noche a la mañana, es un proceso diario, a medida que buscamos al Señor día a día.
Entonces, ellas eran llevadas al palacio para que se prepararan. Ninguna podía ser llevada así como llegó, oliendo como olía. No estoy diciendo que olían mal necesariamente, pero a lo mejor sí, porque en esos tiempos, hermanos, no existía el desodorante como nosotros lo tenemos tan a la mano, ¿verdad? Que a veces hace un poquito de falta durante el tiempo de la alabanza. Vamos a traer de esto, ¿eh? No. Solo es para que se sonrían un poquito. Pero, o sea, nosotras como mujeres, pues procuramos cuidarnos y procuramos, yo estoy segura, si les pregunto, que no les voy a preguntar, que todas aquí pasaron hoy por la regadera. Porque es parte de nuestro arreglo, de nuestra preparación para ir a un lugar. Uno jamás se va a presentar delante a su trabajo como amaneció, no creo, ¿verdad que no? Con los ojos un poco pegaditos, despeinadas, pues pasaron 8 o 7 horas, 6, depende cuánto duerma cada una, 5. O sea, cuando uno está durmiendo, pues no hay movimiento, pues uno está sin moverse, pero de alguna manera el cuerpo pues todavía genera ciertas cosas como el sudor, etcétera. Entonces uno se levanta y uno necesita el baño, ¿o no? De la misma manera, nosotros necesitamos prepararnos. Si al trabajo, hermanas, no podemos ir sin pasarnos un peine. Hay gente que tal vez sí, ¿verdad? Pero sin pasarnos un peine, sin arreglarnos, sin prepararnos. O sea, uno no debe salir de su casa sin prepararnos. A mí me encanta escuchar lo que Isa, mi suegra linda, siempre nos dice, o sea, cómo su mamá, ella siempre estaba nítida, ¿verdad? Siempre preparada, ella no se presentaba ante nadie sin dar detalles, ¿verdad? Que siempre estaba lista para atender a quien estuviera ahí, pero uno debe prepararse. ¿Cuánto más una señorita que iba a ser llevada al rey y presentada al rey para ser la escogida como reina? No podía llegar solo así. Necesitó 12 meses de perfumería, de jabones, afeites de mujer, dice. Y a mí, vámonos por favor a primero Efesios, ahorita les digo, ese no está ahí. Efesios 5:25. Te vas acá. ¿Lo tienen? Ahorita ya nos queda poco tiempo. Efesios 5, estoy en Romanos, perdón. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Amén, ¿lo tienen? ¿Ven cómo nos purifica el Señor con el lavamiento de la palabra? O sea, necesitamos agua y jabón para estar limpios. ¿Cuántos están de acuerdo? Malaquías capítulo 3, versículo 2. Es el último libro del Antiguo Testamento. Entonces está fácil encontrarlo. Malaquías capítulo 3, versículo 2. También es otro de mis versículos favoritos. Y una vez el Señor en un sueño, una de ustedes me habló en el sueño, porque así fue. Dios usó a una de ustedes en un sueño y Dios me señaló algo y yo solo me desperté y sabía, y creo que dije este versículo así como jabón de lavadores. Eso es algo que a mí me impresiona como Dios nos habla. Pero versículo 2: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Entonces, a las señoritas les daban con qué bañarse, les daban jabones, pues de diferentes fragancias seguramente, y cada quien podía escoger qué fragancia quería, porque tal vez ellas pensaban, no, al rey le va a gustar el olor a canela, al rey le va a gustar el olor a mirra, al rey le va a gustar, en fin. Pero pues eso es en lo natural, pero a ellas les daban jabón, les daban perfumes, pues obviamente de acuerdo al tiempo a este tiempo, pero yo les traje aquí solo para representar, ¿verdad? Aquí mascarillas para los pies, mascarillas para las manos, crema para los pies, un montón de cosas, ¿verdad? Hasta loción para poder dormir. Y solo es para que lo vean y para representarlo, pero seguramente a ellas les dieron muchas cosas para prepararse. Entonces dice, vámonos ahora por favor otra vez al libro de Esther.
Versículo 12. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres. Hermanos, ¿cómo podemos pretender nosotros que en 5 minutos nosotros podemos absorber la naturaleza de Jesús? Nosotros tenemos que buscar al Señor día a día para que su naturaleza se impregne en nosotros, así como ellas se prepararon por 12 meses, se echaban perfumes y loción, perfumes y aceites y jabones y todo aquello para que se les impregnara ese olor y para que ellas pudieran ser agradables delante del rey. Entonces, si nosotros hoy conocemos al Señor y es todo lo que conocemos del Señor, eso es lo que vamos a absorber. Pues vamos a estar dando la talla si el Señor nos llama a su presencia hoy. Pero si nosotros, pues mientras tengamos tiempo o tenemos tiempo, podemos buscar al Señor día a día. Así es que, hermanos, una de las cosas más grandes que debemos vencer todos los seres humanos, y cuanto más los cristianos, ¿saben qué es? Hace no mucho mi esposo lo explicó y lo dijo: la pereza. Ay, es que hoy no quiero levantarme a orar. Ay, es que hace mucho frío. Ay, es que me desvelé mucho ayer. Excusas siempre hay. Hermana, oblíguese, arrástrese al cuarto de oración. Le aseguro que después de un tiempo ya no le va a costar, pero arrástrese. No se deje vencer por la pereza, porque es día a día. La búsqueda del Señor es día a día. Ellas no podían ser presentadas al día siguiente de haber llegado al palacio. Ellas pasaron 12 meses. Y se recuerdan que estudiamos el año pasado los 12 frutos del Espíritu. O sea, eso toma tiempo. Pues como les digo, si solo tuvimos un día, una semana de conocer al Señor, pues ese es el tiempo que tuvimos para buscarlo y conocerlo. Pero nosotras que hemos tenido este tiempo y tenemos todavía la vida, no desperdiciemos el tiempo que Dios nos ha dado para buscarlo, para que su naturaleza se impregne en nosotros, hermanas. Porque déjenme decirles, esto huele muy rico. Pues no pueden percibir mi perfume de aquí a donde están sentadas. Pero yo me puedo echar todo este perfume, por así decirlo, y tener actitudes que huelen espantosamente. No sé si esa palabra existe, pero horriblemente. Y la gente no va a percibir, no se va a quedar únicamente, ay, qué rico olía la pastora, sino la gente lo que percibe es el olor de nuestras actitudes. ¿Y cuántas actitudes, perdonen la expresión, apestan o no? Por mucho perfume que usemos, por mucho jabón que usemos y por muy bien bañadas que estemos y preparadas y bien arregladas, pero cuántas cosas salen de nosotros todavía que huelen muy mal. Entonces eso no es de la noche a la mañana. Las actitudes de nuestra vieja naturaleza no se mitigan en 5 minutos. Requiere de oración, requiere de búsqueda, requiere de nuestra entrega. Que día a día vayamos y digámosle: Señor, otra vez, Jesús, ayúdame. Señor, yo quiero un día presentarme delante de ti como tu esposa. Pero Jesús no se puede casar con estas actitudes, hermanos. Hermanas y hermanos, Jesús necesita que su naturaleza se impregne en la nuestra, que nuestra naturaleza mengue y que la que salga sea la suya. ¿Cuántas veces nosotros decimos: ah, otra vez? ¿O no? ¿O solo a mí me ha pasado? ¿Verdad que sí? Y dice uno: ¿pero por qué otra vez? No puede ser. Pues corramos al cuarto de oración y miren, vayan al cuarto de oración y dile: Señor, restriégame. Yo sí lo he hecho y le he dicho: Señor, lávame con jabón. Señor, ¿cómo nos lavamos de bien, verdad? Hay gente que, pues no, seguro todas nos lavamos bien el pelo y con paste, decimos aquí en Guatemala, ¿verdad? Pero el cepillo, si no se recuerdan, compren uno de estos y llévenlo a su cuarto de oración y dígale: Señor, así como con esto, de manera espiritual, restriega esta actitud en mí, porque ya no la aguanto, Señor, y si yo no la aguanto, tú menos. Jesús, líbrame de el orgullo, de la soberbia, de todas las cosas que salen de nosotros que no son agradables al Rey. Entonces necesitamos, el día que seamos presentadas delante del Rey, si deseamos casarnos con el Rey, tenemos que oler bien. Si deseamos un día ser la esposa del Cordero, tenemos que haber trabajado día a día para poder un día presentarnos como la reina Esther ante el Rey. Voy a pedir que se pongan de pie las dos, por favor.
Ella fue destituida, o sea, Dios nos dio la oportunidad a nosotros. Ahora aprovechemos esa oportunidad. Ella no llegó como reina, ella llegó como una jovencita, pero no leí, por favor, vámonos a siempre en el 12. Dice: para venir al rey Asuero después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es 6 meses con óleo de mirra, dígase mansedumbre, y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey, todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, etcétera. Versículo 15. Cuando le llegó a Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba a Esther el favor de todos los que la veían. Mardoqueo, su primo, representa al Espíritu Santo. Se recuerda que él le dijo: no digas, no reveles que tu origen, ¿verdad? Que ella era hebrea. El Mardoqueo, el primo, le dijo qué hacer. ¿Y qué hizo Esther? ¿Qué hizo Vasti? ¿Hizo lo que quiso o no? ¿Qué hizo la reina Vasti? Ella dispuso que ella podía decidir, ella dispuso que ya sabía suficiente, que había estado en la casa real, ya tenía la corona y de ahí nadie la iba a sacar. Pero ¿qué hizo la reina? ¿Qué hizo la jovencita Esther cuando llegó a la casa real? Hizo todo lo que Mardoqueo le dijo. Escuchó inteligentemente, cosa que no hizo Vasti, con la intención de obedecer, y guardó, por así decirlo, todo lo que Mardoqueo le dijo. No digas quién eres, no reveles tu nación, haz esto, haz aquello. Y todavía recibió el consejo del eunuco Hegai, que él sabía lo que le gustaba al rey. Y se recuerda, ella no procuró nada. Ella no llegó entre todas las señoritas: hey, quítense de aquí, déjenme, este es el vestido que a lo mejor hasta se pelearon por los vestidos, porque cada quien escogió su vestido, su ropa, su atavío. Ella ninguna cosa procuró sino lo que le dijo el eunuco. En otras palabras, ella lo único que dijo es: lo único que yo tengo que hacer es escuchar y obedecer. Y hermanas, déjenme decirles que este camino para llegar al trono se resume en 2 cosas: escuchar y obedecer, que es exactamente lo que ella no hizo. Démosle un aplauso al Señor. Escuchar y obedecer. Y Esther fue coronada como la reina y se convirtió en la esposa, la reina del rey Asuero, representando lo que nosotros podemos llegar a ser. Obviamente la belleza de Esther representa la belleza interior. Estamos hablando de belleza interior, estamos hablando de jabón y restregamiento espiritual. No vayan a pensar que entre más jabones naturales tengan, más espirituales podemos llegar a ser. No es eso lo que dije, ¿verdad? En fin, pero ahora por favor vámonos a Apocalipsis 19, y lo tienen ahí en su pantalla, pero lo pueden buscar en su Biblia. Apocalipsis 19, y estamos listos con la tercera, por favor, mi tercer personaje. Apocalipsis 19, versículos 7 al 8. No, perdón. 19, 7 y 8, perdón. ¿Lo tienen? Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa pero lo que dijimos, preparado. Hermanas, su esposa se ha preparado. Un día se va a dejar ver quién es la esposa. Y es aquella gente que se preparó día a día, día a día. Cada oportunidad, no desaprovechó cada oportunidad para prepararse. Y dice, versículo 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Practicar la palabra, ¿verdad? Pongámonos en pie, por favor.
ponte ahí para esto. Ponte. Eso es. Miren, de hecho en todas las bodas uno se para porque todos quieren ver a la novia o no. Un día la esposa va a caminar hacia el trono, hacia su esposo celestial, y se va a revelar quién es aquella gente que estuvo dispuesta a escuchar y a obedecer. El camino al trono es escuchar y obedecer. Entonces, hermanos, ¿de qué grupo queremos ser nosotras? De las que dicen, todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Amén. En la iglesia, no me estoy burlando de nadie, pero todas decimos, amén, eso quiero. Y lo decimos con toda sinceridad. Pero cuando vienen las circunstancias de la vida, cuando viene la vida diaria, solo aquella que se preparó y estuvo dispuesta a trabajar día a día, buscando absorber la naturaleza de Jesús mansa, humilde, buscando perdonar a aquellos que le han lastimado, buscando dejar atrás todas las cosas, despojarse del pecado y de todo el peso que nos asedia. ¿De qué grupo queremos ser para llegar un día a casarnos con la esposa? Esto no es en automático. Así llegamos al Señor llenos de independencia, de nuestra voluntad, siendo voluntariosas, haciendo lo que nosotros creemos que debía hacer. Pero a medida que buscamos a Jesús, trabajando, vamos a casarnos un día con el esposo celestial. Y quiero que así, por favor, de pie, leamos Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Y lo creo que lo vamos a leer todas. Me dicen cuando lo tengan, por favor. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Perdón, no las esperé, ¿verdad? Perdonen. Vamos a leer, ¿saben qué? Vamos a leer solo el 21 juntas. Yo les leo el 20 y les digo cuando empezamos con el 21. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Versículo, ahora sí, 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es la reina, es la esposa la que se va a sentar con el esposo celestial en el trono. Pero ¿cómo vamos a poder sentarnos en un trono si nosotros no podemos gobernar ni siquiera sobre nuestra propia carne? Entonces, hermanos, si queremos un día casarnos con el esposo celestial y sentarnos en ese trono, trabajemos día a día, preparémonos todos los días de nuestra vida. Miren, vaya al Señor y dígale, restriégame, Señor, esta actitud, lávame en las aguas de tu nombre. Yo he ido al Señor y le he dicho, Señor, por fe meto mis manos en las aguas de tu naturaleza, Señor, límpiame, lávame, restriégame, Señor, porque esta cosa no se va a ir por mí misma, esta cosa no se va a ir con mis propias fuerzas. Solo Jesús puede librarnos, lavarnos, limpiarnos, convertirnos, transformarnos en su naturaleza. Amén. Así es de que, y a su esposa se le ha concedido, los músicos, por favor, que se vista de lino fino. Y al que venciere, ¿qué dice? Al que venciere, ¿qué? Miren, y me puse a pensar, como yo he vencido. ¿Cuándo venció Jesús? ¿Qué venció Jesús? Pues puedo decirles algo que todas sabemos y nos impresiona muchísimo. Pero en Getsemaní, ¿qué venció Jesús? Él no hizo su voluntad. ¿Se recuerdan qué le dijo? Él se estaba muriendo en Getsemaní y él sabía que tenía que llegar a la cruz. Y le dijo, Señor, 3 veces le dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Señor, si esto no afecta a tu voluntad perfecta, Señor, que no me muera aquí, porque mi misión, yo vine a esta tierra a morir por todos. Pero si esta es tu voluntad y yo me debo morir aquí, no se haga mi propia voluntad, sino la tuya. Entonces Jesús venció eso, hermanos. Y Jesús está aquí adentro. Si usted piensa, es que yo no puedo, es que no puedo con esto, es demasiado. Sí, usted y yo no podemos, pero adentro tenemos a Jesús, el Hijo de Dios. Adentro tenemos, como nos ha dicho mi esposo, tenemos a la divinidad aquí adentro. Así es de que sí podemos
A todo el que venciere el hacer su propia voluntad, venciere el pensar que ya no necesita más, venciere el orgullo, la soberbia, a todo el que venciere, caminar bajo su propia soberanía carnal, ¿verdad? Y muchas otras cosas. Jesús venció, Jesús fue tentado en todo y a veces pensamos es que nadie me entiende. Jesús sí, porque Jesús fue tentado en todo y venció. Entonces, ¿de qué dice? Yo le daré, ¿qué leímos? A todo el que venciere. A ver, dígame, se me fue. Lo daré que se siente conmigo en mi trono. Invito a hacer una oración que yo le he hecho al Señor. Dígale, Señor, ¿cómo me ves? Señor, ¿cómo voy? Si quiere hacerlo ahorita o en silencio, en su mente. Yo le he pedido, Señor, muéstrame cómo voy. Muéstrame cómo va mi vestido. Y les he contado cómo una vez una hermana me dijo que la pusiera en la puerta a servir porque ella no soportaba a la gente. Y Dios le había mostrado su vestido de novia sin mangas, en otras palabras, sin obras hacia los demás. Atrévase y dígale, Señor, ¿cómo voy? Muéstrame, Señor, por amor a tu nombre. Ayúdanos a ver si realmente estamos caminando, si realmente estamos preparándonos para un día casarnos contigo. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén, amén.